Estar acá y qué bendición poder alabar al Señor, poder adorarlo con estas alabanzas. De verdad, no nos damos cuenta que es un privilegio. No nos damos cuenta que realmente debemos alegrarnos, debemos deleitarnos en alabar al Señor. O sea, ya venimos, digo, hasta yo mismo, ¿no? Venimos y estamos acá como que por costumbre. Entonces, esto es lo que debemos de cambiar, ¿no? Porque llega un momento en que se vuelve como costumbre, como hábito, y no debemos siempre estar con ese corazón de veras entregado al Señor, alabando de veras con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, porque de alguna manera estamos mostrando al Señor que lo amamos, ¿sí? De alguna manera estamos mostrándole al Señor que estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Y lo mismo con la palabra, debemos tener esa sed y esa hambre de buscar la palabra de Dios, de escuchar y prestar la atención suficiente, y no solo de prestar atención para el conocimiento, sino para poderlo aplicar en nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida, y es bueno que el Señor a veces nos habla a través de la palabra, a través de películas cristianas. Ayer fui a ver una película y me habló fuerte, y dije, wow, Dios no está muerto 3. Dios no está muerto 3. Dios no. Sí, y me habló fuertemente el Señor, y digo, es importante que veamos que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos deja nunca, y que nosotros sí constantemente nos hacemos a un lado, nos alejamos de Él, nos apartamos de Él, pero el Señor en su misericordia y en su amor nos vuelve a traer, nos vuelve a guiar y nos vuelve a mostrar su amor otra vez, porque nosotros perdemos de vista ese amor, pero Él nos vuelve a enseñar, y dices, wow, gracias Señor, porque tú me sostienes con tu gracia, ¿no? Así que hoy vamos a prestar atención, vamos a continuar con el estudio que tenemos. La semana pasada vimos Mateo 10, finalizamos con Mateo 10. Vimos que los profetas eran considerados como portavoces de Dios. Los apóstoles eran así como de un estatus similar, un nivel similar al de los profetas, y que si los recibían a ellos con el Evangelio, pues recibirían recompensa, y esto fue promesa de Dios. Hablamos también de los justos, dijimos que son aquellos que son ya los cristianos y que son los que obedecen a Dios, que ya fueron justificados por el único que puede hacerlo, que es Cristo Jesús, ¿no? La persona que recibe a una persona justa, a un cristiano, pues obviamente está recibiendo al Señor. Eso es lo que Él nos enseñó. Entonces estos justos, estos cristianos, si son bien recibidos y si ponen atención a su mensaje de estas buenas nuevas, obviamente tú vas a recibir recompensa, estás recibiendo bendición, estás recibiendo recompensa de parte de Dios. Ahora, dice que también vas a recibir la recompensa de un justo, o sea, no dice qué tipo de recompensa, pero tampoco dice si es mayor o es menor, pero está diciendo que con la certeza de que vas al final recibir una recompensa que viene de parte de Dios, ¿ok? También habló de los pequeños. La palabra pequeños dijimos que tenía varios significados. Puede ser niños vulnerables. En el contexto de este evangelio obviamente se refiere a los discípulos, y dice que si un vaso de agua fría se les da a estos pequeños, o sea, como regalo, pues prácticamente si lo estás haciendo de veras con esa intención de recibir algo a cambio, créeme que no va a ser visto. Pero si lo estás haciendo con esa intención de corazón para el Señor, dice el Señor que va a tener una recompensa de parte de Él, ¿no? Así que cuenta mucho la intención. Recuerda que es muy importante. Si haces las cosas para el Señor, si todo lo haces para el Señor, recuerda que al Señor no lo puedes engañar, no lo puedes estimar. Él sabe hasta lo que tú no sabes de ti, así que tienes que hacer todo como si fuera para Dios, porque pues obviamente dice Él, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es como si se lo estuvieras haciendo a Él, ¿no? Entonces, Jesús no quiere que estemos con esas excusas, justificándonos por nuestra falta tal vez de cosas materiales o riquezas, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo no puedo dar, dijimos también eso, hablamos de eso. No, el Señor hasta dice, hasta con un vaso de agua que le des fría a la persona cualquiera, o al cristiano que venga a hablarte, ¿no? Él dice que pues mucha gente se justifica y dice no quiero participar porque yo soy una persona muy pobre, y no quieres participar en el empuje cristiano, y si hacemos esto obviamente ante los ojos de Dios no es perdonable. Así que
como puedas, tal vez con agua, tal vez con un taco, tal vez con una ayuda económica, no sé, pero de alguna manera tú puedes dar esto para el reino de Dios, ¿no? Y pues irónicamente vemos que un vaso de agua fría el Señor lo toma como algo preciado, como un regalo así hermoso, ¿no? Y esto de verdad en esos tiempos pues eran lugares desérticos, la gente venía con mucha sed y pues significaba como que darles vida otra vez a esas personas que estaban sedientos, ¿no? Así que es importante también observar qué es lo que están viniendo las personas, qué necesidad verdadera tienen para que nosotros ofrezcamos, ¿no? Porque a veces ofrecemos algo que ni siquiera necesitan. Entonces es importante que discernamos qué es lo que necesitan. A veces vienen personas que quieren dinero para bebidas o personas que quieren dinero para drogas. Eso no es lo que necesitan. Entonces tú tienes que discernir y ellos necesitan a Cristo. Y tú vas a darle a Cristo y no sabes más, ¿sabes qué? Te invito un taco o te invito un refresco, ¿no? O sea, es importante. Entonces, todo esto vimos la semana pasada, vimos que mucha gente se enfoca hablamos de un equipo de fútbol, se enfoca en ser el delantero, en ser el defensa, en ser el portero, siempre los puntos claves, los más importantes del grupo, ¿no? Pero el Señor Jesús vemos que se enfoca en el aguador, en el que reparte agua, y nadie quiere ser el aguador. Así que recuerda que el Señor Jesús, de veras que es hermoso, y hasta esta persona que no se le toma importancia realmente en muchos casos, el Señor toma la importancia, de veras gran importancia a esto, y dice que va a recompensar hasta la más pequeña contribución, ¿ok? Así que nosotros debemos si tenemos las posibilidades de ayudar, pues obviamente proporcionar el apoyo necesario. A veces dijimos agua, a veces comida, a veces ropa, a veces dinero, o sea, son cosas que el Señor va a poner en tu corazón, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el capítulo 11. El capítulo 11 habla sobre cómo los discípulos de Juan el Bautista le hacen una pregunta de parte de Juan el Bautista, obviamente, al Señor Jesús. Vemos que el tema de hoy se va a llamar "El Señor Jesús no fue el Mesías que los judíos esperaban". El Señor Jesús no fue el Mesías que los judíos esperaban. Y vamos a ver en el capítulo 11, del versículo 1 al 19. Sí, empezamos el capítulo 11. Del 1 al 19 veremos hoy. Y le hace la pregunta a Jesús: ¿realmente eres el Mesías, aquel que había de venir? Dice Mateo 11:1 al 3, vamos a leer primero. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Okay? Estamos viendo que acá Jesús está terminando de dar instrucciones a los 12 discípulos y luego se va a predicar a las ciudades de ellos, pero no se refería a que se haya ido a predicar a las ciudades de los discípulos, sino a las ciudades de Galilea, ¿ok? ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor Jesús les daba un espacio para que ellos puedan hacer su obra, para ir a predicar, para dar testimonio, para dar las buenas nuevas. Pero dice que Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos. Y raro, porque Juan el Bautista presenció a la Trinidad misma en el momento que el Señor Jesús fue bautizado. ¿Se acuerdan? Que cuando vino Jesús, vino una paloma sobre el Señor Jesús, que era el Espíritu Santo. A él se le había revelado, se le había dicho que iba a presentarse el Espíritu Santo sobre él como en forma de paloma, y luego una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Juan el Bautista había presenciado esto. Entonces se dice que no hizo esta pregunta para sí, para su propio bien, sino por el bien de quienes, de sus discípulos. Él quería que sus discípulos fueran al Señor Jesús, hicieran la pregunta, y que esta pregunta, al ser respondida por el Señor Jesús, causara un enfoque en el Señor Jesús y ellos empezaran a seguir al Señor Jesús, ¿no? Así que Juan pues ya estaba por finalizar su ministerio. Él sabía que ya estaba cerca pues el final, ¿no? Lo iban a matar y pues se iba a acabar su vida en esta tierra. Recordando un poquito de lo que Juan pasó, Juan fue arrestado, esto en Mateo 4, que es apuntada la estadística, Mateo 4 del 3 al 12. Allá está la historia completa de su encarcelamiento.
hayas mencionado que por causa de Herodías, la mujer del hermano de Herodes, llamado Felipe. Obviamente Juan que hace, reprende a Herodes públicamente, expone su pecado, le dice que no está bien que esté con la mujer de su hermano, que es pecado, que no era lícito tenerla o tomarla sexualmente. Pero Herodes obviamente tuvo miedo de matarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo tenía a Juan como profeta de Dios, entonces tenía miedo que el pueblo se vaya en contra de él. Pero sí, Herodes toma venganza, encarcela a Juan en una fortaleza de Maqueronte, en las montañas cerca del Mar Muerto. Pero en el cumpleaños de Herodes se hace una fiesta grande, como siempre la hacían, y la hija de Herodías, que se llamaba Salomé, empieza a bailar con una manera sensual, y obviamente ella estaba cubierta con un velo, no se veía ni se reconocía quién era. Empieza su danza sensual y se empieza a ofrecer así de esta manera a este Herodes, y obviamente esta mujer ya había sido instruida malignamente por su madre, esta Herodías. Entonces, al bailar esto, este Herodes juró públicamente que le daría lo que quiera, así que cuando esta persona ve la oportunidad, pues obviamente pide la cabeza de Juan, que su mamá ya le había dicho a Salomé, y obviamente por venganza lo hace, y pues la cabeza de Juan de veras fue puesta en un plato. Los discípulos enterraron el cuerpo y fueron a darle la noticia al Señor Jesús. Pero antes de que pase esto de ser decapitado, los discípulos llegan al Señor Jesús para hacerle la pregunta que Juan les había dicho: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Si nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 al 36. ¿Lo tienen? Okay. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero yo. Aquí estaba hablando Juan diciendo que es este, ¿no? Primero que yo, perdón. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, aquí estamos viendo claramente cómo Juan testificó. Hay otros pasajes que indican que también, obviamente, Juan reconoció que Jesús era el Mesías. Entonces su duda actualmente tal vez pueda ser porque él había tal vez malentendido el ministerio del Mesías. Tal vez pensó que si Jesús era el Mesías, ¿por qué no estaba haciendo obras milagrosas, refiriéndose a la liberación política? Tal vez a enfocarse en juntar personas para que luego vayan en contra de los romanos, ¿no? Entonces tal vez empezó Juan a tener esas dudas, ¿no? De por qué no estaba haciendo esto, ¿no? ¿Por qué no me libera de esta prisión? O sea, cosas así que vinieron a la cabeza de Juan. Es posible que Juan haya pasado pensando esto porque, pues obviamente el ser humano a veces, aún viendo los milagros de Dios, aún viendo la mano de Dios obrar en su vida, como que luego se olvida y causa en él dudas, ¿no? En el caso de Juan, pues era una persona que estaba totalmente entregada a Dios. Es difícil, pero momentos tan difíciles como estos, que él estaba ya a punto hasta de la muerte, pues a lo mejor vino una duda sobre él. A lo mejor pensó esto y pues era difícil que pensara de esta manera. Es una versión, digo, se ven las dos versiones, una donde fue para que se enfoque, los discípulos de Jesús los discípulos de Juan se enfocan en Jesús, y otra donde pues a lo mejor Juan tenía esta duda.
pero la verdad yo me voy más sobre la de donde Juan quería que los discípulos de él se enfoquen en el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los judíos en esos tiempos podían distinguir entre un profeta venidero, porque Deuteronomio 18:15 pues habla de que Moisés estaba escribiendo de que había sido una promesa que iba a venir el Mesías, un hombre a ser el Salvador. Entonces ellos sabían cuando, como personas que estaban realmente portavoces de Dios, sabían cuando el Señor iba a ser presentado, el Mesías iba a ser presentado, y obviamente testificando al Espíritu Santo sobre Jesús, y aparte Dios hablando desde el cielo, pues estaba muy claro, ¿no? Así que las dos versiones se predican. Yo siento más que va por este lado, ¿no? Mateo 11:4 y 6, ya tenemos la respuesta del Señor Jesús para los discípulos de Juan el Bautista después de que les hacen esa pregunta. Recuerden, dice acá, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en ti. Entonces vemos acá la respuesta del Señor Jesús para los discípulos de Juan el Bautista. El Señor Jesús le dice, dile a Juan que la profecía acerca del Mesías se ha cumplido. Está cumpliéndose, porque él quería que Juan se asegurara de que él era el Mesías, de que él era Cristo. Aunque el Señor Jesús todo lo sabe, a lo mejor esto era para que esos discípulos confirmaran que él era el Mesías y que él era el que había de seguir. Recuerden que Juan solo fue ese que preparó el camino para la venida del Señor Jesús, era el que preparó los corazones para que realmente volvieran a Dios. Así que prácticamente estamos como que viendo que Jesús les quiere recordar que obviamente su poder del Señor Jesús va a ser presentado por medio de actos humildes, actos de servicio humildes, no revoluciones, no guerras, sino humildes actos de servicio, ¿no? Entonces estamos viendo que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Estamos viendo todos esos actos humildes de servicio. No estamos viendo que que se está armando una revolución en contra de los romanos, ¿no? Entonces tal vez Juan quiso dar a entender, Señor Jesús, ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no estás haciendo esta liberación, no? Pero pues vemos que el Señor Jesús les dice, yo no vine a realmente a traer tal vez una estrategia de cómo vencer a los romanos. Yo vine realmente por los pecadores, yo vine realmente a salvarlos. Entonces vemos que el Señor Jesús tiene un corazón que no es prepotente, vemos que el Señor Jesús no es altivo, vemos que el Señor Jesús no es arrogante, mucho menos es presumido, tampoco se envanece, no es orgulloso, no es vanidoso, no es soberbio, pero sí vemos un corazón humilde. Él dijo que es manso y humilde de corazón, y vemos acá que es un corazón humilde, un corazón modesto, un corazón sencillo, ¿no? Entonces, el que representa a Cristo Jesús debe ser así. Esto es un ejemplo a seguir. El que de veras se llama cristiano debe tener esas actitudes en su persona, ¿no? Debe ser honesto, debe ser humilde, debe ser sencillo, debe tener un corazón de veras manso y humilde como el Señor. Y esto es para todos, no solo es para el pastor, no solo es para el maestro, no solo es para el que sirve, sino hasta para el congregante. Así que debemos de veras, si somos cristianos, tener ese corazón humilde, ese corazón sencillo, ese ser una persona con actitudes como estas, ¿no? El Señor Jesús nos lleva a algo difícil para el hombre, pero no imposible para Dios, porque a través de la historia se ha visto que la iglesia, se ha demostrado que la iglesia de veras se le dificulta aprender esto. Allá dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo. El Señor Jesús lo dijo, él sabía que el enfoque de su ministerio era ofensivo para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque deseaban ellos la liberación política, deseaban la liberación de los romanos, del dominio romano, pero ellos no veían la gran bendición que de veras de parte del Señor Jesús venía a salvarlos de una condenación eterna, no de algo tal vez pasajero, sino de una condenación eterna. Y él decía, miren que bendecidos son porque no van a hallar tropiezo en mí. Él venía en contra de las expectativas del pueblo, totalmente contrarias.
Las expectativas del pueblo, ¿cuáles eran? Que venga un rey y que nos lleve a pelear contra el Imperio Romano y que nos dé la victoria, ¿no? Pero él venía en contra de dominar a los romanos, él venía en contra de causar una revolución. El Señor, al ver que estaban en desacuerdo, y obviamente estas personas empezaban a retirarse con esta mención que él hizo, empieza a dar testimonio de Juan el Bautista. Dice Mateo 11, 7 al 15, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Como estaban desanimados por lo que escucharon del Señor Jesús, que no era el que iba a liberarlos de los romanos, se empezaban a ir. Dice: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y hoy vamos a explicar todo esto porque soy así como que, wow, ¿qué quiere decir Señor Jesús acá, no? Dice acá: un profeta, y pienso más que profeta. Adelante. Jesús estaba recordando que Juan el Bautista era un heraldo. Adelante. Bienvenidos. Adelante. Buenos días. Qué gusto verles. Buenos días. Buenos días. Estamos en Mateo 11. Para que se pongan al día rápidamente. Estamos en Mateo 11. Bueno, no importa, ahorita Biblia, pero no tengo acá. No más Biblias, ¿verdad? Mateo 11, estamos haciendo del 1 al 19. Don Ricardo. Pero Don Ricardo, papá, no Don Ricardo. Pues nada más para hacer un recordatorio para que entiendan, estamos viendo que el Señor Jesús no fue el Mesías que los judíos esperaban. De hecho es el tema de hoy. Y recordando un poquito de la semana pasada, vimos que los profetas eran considerados como portavoces de Dios. Los discípulos tenían más o menos ese mismo estatus, era muy similar al de los profetas, y nos habla de cómo, si recibían a los profetas o recibían a los discípulos con el Evangelio, ellos iban a recibir una promesa de Dios que era realmente en los días, o sea, en el reino de Dios iban a recibir un regalo. No sabemos qué exactamente, pero realmente el Señor hace una promesa diciendo que recibirán recompensa, ¿no? Habló también de los justos, quienes son los que ya son justificados por el único que puede justificar, que es el Señor Jesús. Dijimos que aquellos que ya son justificados somos los cristianos, somos los creyentes. Entonces el Señor Jesús hablaba de que si estos justos tú les dabas algo, por decir, alguna necesidad tenían y tú se las dabas, era como si se lo estuvieras haciendo al Señor Jesús, ¿no? Entonces, recordando un poquito de esto para poder entender el capítulo 11, ¿no? También hablamos de que hablaba de los pequeños, y cuando hablaba de los pequeños, podía ser tal vez niños, podía ser pobres, podían ser vulnerables, pero en este contexto del Evangelio se refería a los discípulos. Cuando hablaba de estos mis pequeños, se refería a los discípulos, y esa pequeñez para cualquier persona de dar un vaso con agua fría, para el Señor Jesús era algo muy importante. Pero también tiene mucho que ver la intención con que lo hagas, ¿no? Porque si lo das para querer recibir recompensa, obviamente no es válido para Dios, pero si lo das con la intención correcta, que es como para Dios, hago todas las cosas como para Dios,
obviamente vas a recibir esa recompensa, ¿no? Porque él decía, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, realmente era la manera de que tenemos que entender que es como debemos de ver las cosas. Cuando hacemos algo por alguien, tiene que ser como si se lo estuvieras haciendo al Señor. Y se nos olvida, ¿no? Entonces, de ahí pasamos ya al capítulo 11 y nos dice que el Señor Jesús había dado las instrucciones a los discípulos y que se fue a predicar a las ciudades de ellos, pero no se refería a las ciudades de ellos, sino que se refería a las ciudades de Galilea, porque si no, pues obviamente no iba a dejar el espacio para que los discípulos pudieran predicar, ¿no? Así que se va prácticamente a las ciudades de Galilea a predicar y les deja espacio a los discípulos para predicar, para que cumplan con su obra. Vemos que también habla de Juan el Bautista, que envía a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si era él o tenían que esperar a otro. Entonces se cree que Juan pues no hizo esta pregunta para su propio bien, sino la hizo para que los discípulos de Jesús pudieran realmente, al recibir la respuesta de él, enfocarse en él, en seguirlo a él, en decir, mira, sí es el Mesías, es el Cristo, y a él vamos a seguir, porque recordamos que Juan el Bautista solo vino a preparar el terreno, solo vino a preparar los corazones, para que los corazones vuelvan a Dios. Entonces estamos viendo que pues el enfoque a ese, aunque se predica también otra cosa, que tal vez Juan empezó a dudar y será este. Entonces manda a sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba viendo que Jesús aparentemente no estaba haciendo nada. ¿No haciendo nada de qué? Ellos pensaron tal vez que Jesús iba a venir como un rey, que iba a formar un grupo de rebeldes o algo así en contra de los romanos, del imperio romano, y los iba a liberar de la esclavitud, ¿no? Entonces estamos viendo que a lo mejor podría ser que Juan hubiera empezado a dudar, como todo ser humano. ¿Qué pasa con el ser humano? Que cuando ve la mano de Dios trabajar en él, ve las bendiciones, pero pasa el tiempo y tu vida está tranquila y no pasa nada, te vas olvidando de lo que el Señor hizo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que cuando viene de pronto una prueba grande, empiezas a dudar, ¿no? Entonces es humano de parte de Juan haber pensado esto, pero me voy más por la otra versión. Donde Juan quería que sus discípulos ya se enfocaran en él, porque Juan el Bautista ya sabía que iba a finalizar, él estaba en la cárcel, iba a ser decapitado, ¿se acuerdan? Recuerdan que Herodes lo encerró, no lo quería matar porque tenía miedo Herodes de que pues el pueblo se le fuera encima, porque reconocían a Juan el Bautista como un profeta de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que es engañado por la hija de Herodías, su mujer, que no era su mujer, era mujer de su hermano, esta Salomé. Entonces ella se cubre, se pone a bailar sensualmente. Ya hemos dicho que lo sensual no es de Dios, y queda pues obviamente atrapado y le dice, te voy a dar lo que quieras, y la otra aprovecha porque había sido instruida por su madre y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, y como lo había prometido ante el público, pues lo cumple, y es cuando llega la cabeza de Juan en un plato, se la llevan a la mujer de Herodes. Entonces, antes que él fuera decapitado, manda Juan a sus discípulos a preguntarle esto a Jesús. Entonces, yo creo que Juan realmente tenía la certeza de que era el Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? Presenció el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él y escuchó audiblemente la voz de Dios con voz de trueno, diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, me voy más por esa versión, ¿no? Entonces, continuando, Mateo 11 dijimos que 7 al 15, ¿verdad? Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. O sea, la gente estaba como que no le gustó el hecho de que Jesús no vaya a ser ese rey que venga a sacarlos de la opresión que tenían de los romanos, ¿no? Entonces empiezan a ir y dice que les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien escrito está. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas
y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Estamos viendo cómo el Señor Jesús recuerda que Juan el Bautista era un heraldo. O sea, que es un heraldo, era un caballero medieval que iba a transmitir el mensaje de importancia del rey. O sea, como que preparaba el camino, ¿no?, para la venida del rey. Ellos preparaban grandes ceremonias, ellos llevaban registros de la nobleza. Entonces era como un gobernador, ¿no? Como que iba a preparar todo. Él era el que gobernaba las armas, el que preparaba las ceremonias, todo para el rey, ¿no? En este caso vemos que era el mensajero del Mesías, o sea, era como un heraldo de Cristo, ¿sí?, escogido por Dios. No fue escogido por el hombre, sino dice escogido por Dios. No alguien que iba a complacer al hombre, sino que alguien que realmente, si se complacía en menguar, en preparar el terreno, en preparar los corazones, en llevarlos al arrepentimiento. Les decía que haya frutos de arrepentimiento, no solo fingido, no vengo, me arrepiento, pero después veo tu caminar y dices, no se ha arrepentido, no, sino que haya frutos de arrepentimiento. Entonces vemos a este hombre de Dios, escogido por Dios mismo, que menguaba, que exaltaba a Cristo, y eso es parte de lo que un predicador debe de hacer, y también un cristiano debe hacer. Cada vez debe menguar, cada vez debe realmente exaltar a Cristo con su vida, con su forma de pensar, y a veces cometemos errores, todos cometemos errores, pero no es justificación. Si cometimos un error, es bueno que nos los muestren y que volvamos al camino, ¿no? Entonces estamos viendo cómo este hombre de Dios se complacía de veras en menguar, en exaltar al Señor. Él era verdaderamente el profeta, él tenía ese ministerio, a él le fue encargado ese ministerio tan grande de servir al Mesías, de presentar al Mesías, porque los de atrás, ¿qué hacían? Viene uno, pero él dice, él ya está aquí. ¿Sí? O sea, fue lo máximo, ¿no? Fue el más grande profeta realmente. Entonces tenía ese ministerio tan hermoso. No cualquier ministerio, debería ser un ministerio importante. ¿Por qué? Porque iba a presentar ante los demás al Salvador de la humanidad, al Mesías, al Cristo, al Señor de señores, Rey de reyes, ¿no? Entonces fue el más grande profeta y el hombre más grande, se puede tomar así. Pero el Señor Jesús dijo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, fue ratificado, él estaba dando testimonio de Juan el Bautista y prácticamente decía, él es porque este es de quien está escrito. O sea, estamos viendo cómo aquí Mateo, el que escribió el libro de Mateo, da a notar que este ministerio de Juan, ya de ser como heraldo de Dios, ya estaba profetizado desde 700 años antes atrás. Porque si vamos a Isaías 43, o nada más apunten la cita para no tardar mucho, Isaías 43 y Malaquías 3:1, estaba escrito desde ese tiempo, 700 años atrás, estaba escrito de que este iba a ser el heraldo del Mesías, fue profetizado, fue escogido de Dios, y aquí estaba presente en este momento. Y mucha gente pues duda de Juan el Bautista, porque como tuvo tal vez se malinterpretó esa pregunta que él mandó a hacer con los dos discípulos. Mucha gente pone en duda a Juan el Bautista, lo pone en mala posición, pero estamos viendo que nos pasa, como dijimos hace rato, dudamos, no creemos a veces en el Señor, pero el Señor, créeme, que te va a dar la respuesta en tus dudas, y te va a enseñar, y vas a aprender, y vas a madurar en la fe por Cristo Jesús. Así que prácticamente no es algo que yo pienso que Juan le haya pasado, pero sí es algo que a nosotros nos pasa, ¿no? El mismo Señor Jesús está hablando acá de Juan, está dando testimonio. O sea, quiere decir que si entre esas dudas que tuvo verdaderas, si fueron verdaderas, el Señor Jesús perdona. El Señor Jesús no dice, ya tuvo dudas, lo voy a hacer a un lado, sino que lo estaba de veras exaltando. Estaba exaltando a Juan. Juan a menudo había dado testimonio del Señor Jesús con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Ahora vemos al Señor Jesús que estaba dando testimonio de Juan el Bautista, diciendo, este es de quien estaba escrito. Entonces vemos cómo pues el justo va a dar testimonio, el cristiano va a dar testimonio del Señor Jesús. Obviamente tiene que ser un testimonio verdadero, tiene que caminar con Jesús, tiene que verse
la evidencia de que realmente está caminando con Jesús, y el Señor, créeme, que va a exaltarte. El Señor va a hablar de ti a través de otras bocas, ¿sí? Y lo he vivido, y lo he escuchado, cómo el Señor exalta a quien quieren de veras pisotear, lo exalta. ¿Por qué? Porque ha dado un testimonio, porque verdaderamente se ha entregado al Señor. Entonces, tú como cristiano, como creyente, tú enfócate, no importa lo que digan los demás, enfócate en seguir al Señor. Él es el único ejemplo de veras que tenemos. Sí hay hombres con ejemplos, pero realmente, como decía Pablo, no, síganme porque yo sigo a Dios, pero que se vea que realmente están siguiendo a Dios, ¿sí? Pero Juan estaba siendo de veras puesto en alto por el Señor, estaba testificando, y algún día lo va a hacer por ustedes, por nosotros, porque vemos que Juan era un hombre estable. Juan era un hombre que no se agitaba fácilmente con una caña, dice ya, o sea, que no se sulfuraba tan fácilmente, que no se quebraba ante cualquier circunstancia, que no dudaba. Por eso se me hace un poquito difícil tomar la otra versión. Yo digo que Juan estaba firme. El Señor Jesús estaba hablando acá, firme, recto, era sobrio, que vivía una vida disciplinada. A veces pensamos que la disciplina no es parte de la vida cristiana. La disciplina es parte de la vida cristiana. La disciplina es amor, porque lo dice la palabra. A quien ama, disciplina. A quien ama, corrige. A que recibe como hijo, ¿qué? Azota. No quiere decir que te odie el Señor, sino que te ama. Entonces, Juan, vemos que era un hombre de veras que vivía una vida disciplinada, no estaba enamorado de cosas materiales, porque él vivía en el desierto, ¿se acuerdan? Y cómo vestía. O sea, realmente él no tenía comodidades de este mundo. A veces nos enfocamos en las comodidades como esto. Nuestro enfoque, esto es trivial. Nuestro enfoque debe ser realmente llevar ese mensaje, ser portavoces del mensaje de las buenas nuevas. Y estamos viendo cómo Juan de veras estaba enamorado del Señor, no de las cosas materiales que ofrece este mundo, no de las promesas del hombre de este mundo, sino realmente del Señor. Era un siervo de Dios, era un profeta de Dios verdadero, fue enviado de veras como ese mensajero especial del Señor. Y eso es un ejemplo. Juan es un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Juan era especial, era considerado como el más grande bajo el nuevo pacto, ¿sí? O sea, aunque no estuvo en el nuevo pacto, porque acá dice el Señor, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, ¿sí? A pesar de que Juan Bautista era grande, no fue nacido de nuevo bajo el nuevo pacto. Entonces por eso dice que él es el más pequeño, mayor es que él, o sea, mayor que él es el más pequeño en el nuevo pacto, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no tuvo el privilegio que tenemos nosotros, porque él hoy murió antes de que de veras Cristo muriera en la cruz y resucitara. Entonces no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto. Por eso acá le llama al Señor Jesús que es el más pequeño en el reino de los cielos, porque obviamente no tuvo ese privilegio. Si él hubiese muerto después de Jesús, entonces él hubiera sido los más grandes, ¿sí? Pero vemos acá que pues no se pudo. Para que tengas un poquito de tal vez un poquito más extenso y lo entiendas un poquito más, apunta a Hebreos 8 del 6 al 13 y lo leas en tu casa. Ahí donde habla que cómo era el antiguo pacto y que Dios tuvo que poner el otro pacto, nuevo pacto, porque el antiguo pacto tenía defectos y todo esto, ¿no? Así que el Señor decía, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y no está refiriéndose a las personas que golpean a otros o que matan o que asaltan, que ellos van a arrebatar. No. El Señor, aquí la referencia del Señor Jesús sobre la violencia se refiere a la intensidad de la guerra espiritual. Hay una intensidad muy grande que estaba alrededor del Señor Jesús y alrededor de Juan el Bautista. Estaba hablando de esto, por eso es importante el contexto. Se estaba refiriendo a realmente esa guerra espiritual que tenían tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús, su heraldo, ¿no? Entonces, también significa que a esa intensidad de veras requerida para nosotros, esa intensidad que debe haber en nosotros de perseverar en Dios, de perseverar en su reino. O sea, porque a veces venimos a Cristo y ya pensamos que ya está todo seguro. Bueno, cuando yo muera el Señor, pero no estamos perseverando
en la oración, no estamos perseverando en el conocimiento, en el crecimiento de la palabra y en el crecimiento de su gracia. Porque de nada sirve realmente ser un oyente y que digo, bueno, estoy adquiriendo un conocimiento y ya soy una persona que se sabe muchos versículos y muchas partes de la Biblia o casi toda la Biblia, pero no vivo nada de ellas. No, o sea, aquí es lo poco que sabes, vívelo, aplícalo, persevera en ello. No solo, espérate, yo voy a todas las conferencias y ya me llené la cabeza que la tengo de ese tamaño de tanto estudio. Pero ¿hay la evidencia de que eso es aplicado en tu vida? Entonces, esta parte donde el Señor está diciendo, bueno, esto es para los valientes y esto es arrebatado. ¿Por qué? Porque vas a perseverar en crecer en conocimiento y gracia. Así que también el Señor estaba hablando de que, pues obviamente el reino de Dios había venido con ese poder santo, con esa energía de veras magnífica, con esa energía divina, y que ha mostrado cómo ha empujado las fronteras de las tinieblas. O sea que la luz ha sacado esas tinieblas hacia un lado, y esto es manifestado de veras en los milagros del Señor Jesús, y obviamente se debe manifestar en hoy día en los cristianos. Y si vemos por todos lados, ya hay cristianos. Por todos lados vemos que está saturado de cristianos. Yo me topo con personas que dije, wow, yo nunca pensé que esta persona sea cristiana. Entonces vemos como el poder y la energía de veras divina está empujando las fronteras de las tinieblas, y tanto se manifestó en los milagros del Señor Jesús como se manifiesta hoy día en las vidas de las personas, ¿no? Pero también vimos que se manifestó en la vida de Juan el Bautista, así que vemos los grandes avances del reino de Dios, y es el tiempo de los valientes, es el tiempo de gente que se esfuerza, es el tiempo de gente que de veras que empuja y que se apodera de ello y que persevera hasta el final. Así que prácticamente esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que perseveremos hasta el final, hasta el último aliento de tu vida, que tú estés buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Dice acá, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, aquí el Señor Jesús vio que en esta era todos los profetas y la ley anticipaban a Juan el Bautista. Dijimos que 700 años atrás estaba escrito, fue profetizado, pero que ya estaban haciendo prácticamente mención de que estaba en ese momento ese heraldo hablando de Jesús, y obviamente ya hablamos de cuando se presentó el Señor Jesús y dijo, este es del quien yo hablaba, del que yo de veras lo tenían en sus narices, es este. Él preparó la venida del Señor, preparó los corazones y dijo, este es del que yo hablaba. Ya no dijo, viene, vendrá, no, este es, él lo presenció, algo hermoso. Y cuando Juan de veras hablaba, él hablaba de veras solo de la venida del Señor Jesús, se enfocaba en esto, ¿no? Y lamentablemente a veces predicamos cosas nuestras, y predicamos cosas de otras cosas, filosofías, psicologías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero este hombre predicaba solamente y anunciaba la venida del Señor Jesús. Y es algo que como ejemplo para las personas que predican, y también para ustedes que hablan de Cristo, cuando hablen verdaderamente de Cristo, den testimonio de Él, ¿no? Entonces Juan no era realmente Elías, pero él servía en el mismo espíritu, algo que nosotros tenemos que hacer. Él servía en el mismo espíritu, en el mismo poder que Elías, y vemos que se cumple obviamente en Lucas 1:17, ya que Juan era prácticamente Elías en un sentido simbólico, ¿ok? Entonces Jesús añadió, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Juan también pudo verse como Elías, porque obviamente ya estaba en Malaquías 4:5 escrito, y porque obviamente de hecho era muy semejante a él, hasta se puede decir que comía y vestía como él. Entonces Elías sí vino en el ministerio del Señor Jesús. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Él se presentó allá junto con Moisés, ¿se acuerdan? Que Pedro lo presenció junto con los hijos de Zebedeo, y vamos a hacer una ramada, Señor, y ahí estaban. Así que Elías sí vino, pero también va a venir. Él va a venir, dice que vendrá antes de la segunda venida del Señor Jesús. Dice Apocalipsis 11:13-12 allá, que va a venir como uno de los dos profetas. Vienen dos profetas a esta tierra. ¿Sí saben, verdad? De eso, ¿no han leído?
Apocalipsis 11, 3, 12, van a venir y van a estar testificando y van a ser muertos, pero van a ser levantados por el Señor. ¿Sí? Así que vemos que Elías sí vendrá. Volvemos otra vez al ministerio de Juan el Bautista, que él era como el Elías, recordando que también Elías se deprimió. No sé si se acuerdan que hasta le dijo, mátame, Señor. ¿Se acuerdan? Mátame. ¿Por qué? Porque él había prácticamente peleado, no él, pero Dios, pero él había sido enviado cuando todos estaban con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Que hizo un holocausto y le dijo, Señor, que fuego caiga y consumió todo. ¿Se acuerdan? Y los 400 profetas fueron ejecutados por él. Y luego la esposa de este rey, ¿se acuerdan de la esposa? Que era mala. Esa mujer pues obviamente dijo que lo iba a matar. Y el otro tuvo temor. Había sido, prácticamente estaba entre 400 profetas de Baal y todos en contra de Dios, a favor de Baal. Y él solo. Obviamente Dios delante de él. Había presenciado algo tan grande de parte de Dios y le tuvo miedo a una mujer. Y nos pasa. A veces estamos tan fuertes en el Señor y de pronto viene algo que nos tumba. Y él le decía, Señor, mátame. Y el Señor le dice, no, come, aliméntate. Le manda un ángel, le lleva comida, ¿se acuerdan? Bien bonito. Entonces, se deprimió, se desanimó. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Ya en la cárcel se desanimó, se deprimió. Entonces, vemos que esas expresiones que también el Señor Jesús dice, el que tiene oídos para oír que oiga, son expresiones que usaba él después de decir algo importante, como diciendo, si quieres escuchar esto es importante. Si quieres aplicarlo a tu vida, esto es importante. No te voy a forzar. Ahí está la palabra, ahí están las buenas nuevas. En ti está darle la importancia que requiere para tu propio beneficio de vida. Entonces el Señor decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Mateo 11, del 16 al 19, que con eso terminamos. El Señor Jesús reprendía a estas personas que se rehusaban a escuchar, que se rehusaban a aplicar a su vida, que se rehusaban a ser complacidos con el ministerio de Juan, que se rehusaban a ser complacidos con el ministerio del Señor Jesús. Mira ya, más, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre glotón, comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Créanme que no está fácil interpretar esto, ¿no? O sea, cuesta mucho estudiar para interpretarlo. Entonces, estas personas que no querían poner atención a la palabra, que no querían vivir la palabra, que no se complacían, que no se deleitaban, decía yo hace rato que debemos venir a la iglesia deleitándonos. No es porque, domingo tengo que ir a la iglesia. Bueno, te voy a agarrar más conocimiento porque el hermano de al lado ya me está ganando. Y yo tengo que, voy a venir porque voy a cumplir con el Señor, que vea al Señor que estoy cumpliendo. No, deleitarte. ¿Qué pasa cuando los niños, Avengers? ¿Cómo se llama la última película? Ándale. Pero en español, ¿Guerreros qué? ¿No? Algo así, bueno, Guerra del Infinito. ¿Cómo está la gente? Así, se deleitan ir a ver la película, está contento, ya quiere que llegue. ¿Tú tienes ese mismo sentir cuando viene el domingo? ¿Tú tienes ese mismo sentir cuando es viernes de oración? ¿Tú tienes ese mismo sentir cuando hay estudio los martes? No lo tienes. Tienes que pedírselo. Señor, pon en mí eso en mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesús que ¿a qué comparar esta generación? El Señor Jesús prácticamente está hablando del pueblo de Israel que no respondía al mensaje,
que no respondía a lo que Juan el Bautista hablaba, que no respondía a lo que él mismo hablaba, que no había cambios en las personas. Y el Señor Jesús lo ilustra mencionando muchachos como si fueran niños. Habla de muchachos como si fueran niños, prácticamente que no prestan la atención debida, que no les importa lo que Él hizo en la cruz, que no les importa que vino a humillarse por nosotros y a morir en la cruz. Entonces hay que pedirle al Señor Jesús ver esto que el Señor Jesús hizo y que de veras nazca en nosotros, de veras buscar y deleitarnos más que en los Avengers, más que en las cosas del mundo, porque Dios es supremamente amado, no puede ser amado igual que lo demás. Entonces lo ilustra de esta manera y dice: os tocamos flauta y no bailasteis. O sea, normalmente cuando tocaban allá, pues bailaban, ¿no? Prácticamente ellos, ¿qué quiere decir? Que si lo hacen de manera así como forzado, como con triste, con aflicción, con disgusto a veces. Ay, me está obligando mi papá y mi mamá a ir. Ay, me está obligando mi esposa. Ay, me está obligando mi esposo. Ay, mis papás, ya me casé y me están obligando a ir a la iglesia. ¿Pero? Pasa eso, ¿no? No acá, porque no lo veo en ustedes, pero sí lo he visto en otros lados, tristemente. Entonces, estas personas dicen: les tocaron flauta y no bailasteis, les dimos las buenas nuevas. Cristo vino a morir por ustedes y a rescatarlos, a dar su vida en rescate por ustedes. Les importó poco, les causó tal vez disgusto. Y dice: os endechamos y no lamentasteis. O sea, que este pueblo de Israel rechazó tanto a Juan el Bautista como al Señor Jesús. Y hoy día pasa lo mismo. Estamos hablando del Señor Jesús, estamos queriendo dar a conocer al Señor Jesús, y mucha gente lo rechaza. Y recordando un poquito más atrás, cuando el Señor Jesús dice: oh de ti, Betsaida, Corazín y Capernaum. Fueron lugares donde Él predicó, donde Él no sanó a muchas personas, pero predicó, y la gente no los maltrató. La gente tal vez medio escuchó y no hizo caso. Y el Señor prometió algo fuerte sobre ellos. Entonces muchas veces pasa eso, aunque no te saquen, aunque no, pobres, están afanados, están locos, fanáticos, tal vez digan eso, pero no están así como si estuvieran en contra, pero sí están en contra, y obviamente prácticamente dice: os endechamos y no lamentasteis. O sea, dice en Juan 1:11 que a los suyos vienen, los suyos no le recibieron. O sea, nosotros vamos con el Señor Jesús, la palabra es el mismo Señor, es la palabra de vida, y mucha gente que no la toma como tal está despreciando al Señor Jesús, no le reciben al Señor Jesús, y tristemente van a acarrear condenación. Porque el día de mañana, cuando estén en la presencia de Dios, bajo el juicio, lamentablemente no hiciste caso. Pero yo nunca supe. Te mandamos a Ricardo, te mandamos a Leticia, te mandamos a la hermana Carmen, te mandamos a doña Cristina, y no hiciste caso. Entonces es importante de veras que aprendamos esto, porque también lo podemos enseñar, y al mismo tiempo, si no lo estamos viviendo, vivirlo. ¿Okay? Entonces la misma gente vemos que estaba escuchando el mensaje de Juan, y después vemos que estaba escuchando el mensaje de Jesús, y ¿cuál fue su respuesta? Una respuesta de rechazo, una respuesta de incredulidad. No creen. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Incredulidad. ¿Y qué sigue? Desobediencia. O sea, si ya escuchaste la verdad que es Cristo Jesús, obedece. Y no lo hacemos. Entonces hay que empezar a obedecer. Entonces el Señor Jesús hace esta referencia de esa generación que no opta. ¿Por qué? Por recibir esa invitación que el Señor Jesús está haciendo. Es una invitación, es un regalo inmerecido. No quieres el regalo. Entonces dice que no responde, que es indiferente, y lo mismo vemos hoy día. No responde, a veces aunque te digas cristiano, no lo has tomado en verdad, no has tenido un nacer de nuevo, solo es: quiero vivir como el cristiano. Pero no se puede si no has nacido de nuevo. Entonces a veces invitamos a escuchar, a veces pues tratamos de dar a conocer a Cristo, ver que hay un mensaje que deben de recibir urgentemente, porque si mueren hoy, mañana
y no están, ¿qué va a pasar? ¿A dónde se van a ir? Y lamentablemente no responden, rechazan, no responden. Allá en el versículo 18 vemos que se menciona a Juan el Bautista como alguien que ni comía ni bebía, pues se refería a un radical estilo de vida, ¿no? Que era recto, que era espiritual, que era bíblico. Y este estilo de vida, ¿qué provocó en la gente que tanto a él como su mensaje, de hecho, fuera rechazado, fuera señalado como alguien que estaba poseído, que alguien que trabajaba con el demonio? Y eso pasa a veces, nos tachan de cosas así. Pero en el versículo 19 vemos que hace referencia a Jesús como hijo del hombre, donde sus enemigos, o sea, la generación, lo están calificando de glotón, lo están calificando de bebedor, lo están calificando de otra cosa, ¿no? Entonces, estos calificativos que están poniendo pueden estar relacionados con el hecho de que el Señor Jesús, recuerdan que fue con Leví, o Mateo, o sea, le dijo, va a haber fiesta en tu casa, invita a él a sus ex compañeros, que eran también cobradores de impuestos, pero porque el Señor Jesús obviamente fue criticado por los religiosos, diciendo que por qué se sientan a mesa con pecadores y come con pecadores, pues dijo el Señor, yo vine por ellos, yo no vine por los que están sanos, yo vine por los que están enfermos, ellos son los que necesitan médico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí fue esa parte, ¿no? Donde el Señor Jesús, si se acercaba un pecador o te veían como un pecador, wow, ya estuvo. Y a veces nos pasa, a veces estamos con alguna persona que le estamos compartiendo, tal vez salimos con algún ex amigo, porque ya no es nuestro amigo, aunque lo consideramos, que no conoce a Cristo, y queremos que sea nuestro hermano y amigo, y le estamos compartiendo, pero la gente a veces piensa mal, ¿no? Entonces, realmente esto va a hacer, y hablaron mal del Señor, y van a hablar mal de nosotros, y no te pongas triste ni seas la víctima, porque Cristo pasó cosas que tú nunca vas a poder pasar. Y el Señor vale todo, el Señor vale todo. El Señor fue claro, vino por los enfermos, nosotros tenemos que ganar a esos enfermos. Muchos encuentros en la Biblia están puestos de que el Señor Jesús estuvo con personas pecadoras, con personas que la sociedad y los religiosos rechazaban. Él estaba con ellos. Y lamentablemente hoy día hay iglesias donde rechazan, hay lugares donde rechazan a estas personas y no deben de ser rechazadas. O sea, adelante, o sea, digo, si lo que se trata es de ganar almas, para eso estamos acá. Entonces, estas personas se negaron a escuchar la voz de Dios, de alguna manera no había forma de complacerlos, porque ni Juan, que era recto, ni el Señor, que era muy sencillo, muy amable, muy todo, a ninguno de los dos no los complacías, de ninguna manera. Le llamaban amigo de publicanos y de pecadores. El Señor Jesús menciona esta frase de amigo de publicanos y pecadores, que eran críticas en su contra, pero estas críticas en su contra se volvieron realmente en palabras maravillosas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús realmente se le llama amigo de los pecadores, porque vino y se hizo amigo de los pecadores y los ganó para él. Pero vamos a ganar al mundo, ganar almas al mundo. Tú vas a ser pescador de hombres, ¿no? Y así lo hizo con los demás discípulos, y los discípulos hicieron otros discípulos, y los discípulos están haciendo más discípulos, y el Señor, el mensaje fue que vayas y hagas discípulos a todas las naciones, y hoy nosotros debemos de ser discípulos. Así que lo que al principio de veras fue un apodo con mala intención para el Señor Jesús, es un hombre de honor. Él de veras vino por los pecadores, no vino por los sanos. Él es amante de los pecadores, no ama el pecado, ¿no? Y tiene misericordia del pecador, porque sí aborrece al que está pecando, porque lo dice la palabra. Aborrece al que está pecando, pero tiene misericordia de él. Así que Juan era un hombre estricto, sin alardes, sin ser superfluo, no era sencillo, era severo, pero se sintieron incómodos con él. Vemos a Jesús que tenía una actitud amistosa, bondadosa, y que dijeron era glotón y amigo de pecadores. O sea que ni Juan y a la gente nunca la vas a tener contenta. Pero hoy en la actualidad hay personas que ningún predicador las puede complacer. No, este es mío. Todos tienen diferente, tal vez personalidad,
pero el sentir es el mismo. Están en el mismo espíritu y en el mismo sentir. Queremos ganar almas para Cristo, queremos llevar a personas a arrepentimiento, que verdaderamente se arrepientan, que hayan frutos de arrepentimiento para que vuelvan a Dios. Ese es el mismo sentir. Entonces no se trata de complacer. Decía ya por último, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué significa esto? Muchos creen que Jesús, hoy día muchos hablan de Jesús como un glotón, como un Jesús bebedor, que tuvo hijos, ¿verdad? Dicen que tuvo hijos, que tuvo que ver con esta María Magdalena, ¿no? Amigos de los impíos. Y sobre la sabiduría de Dios, que es totalmente contraria, la tachan locura. Entonces ellos no conocen al Señor, no tienen un encuentro con el Señor. No puede haber una transformación si no es por la gracia de Dios. O sea, no puede venir de ti, tú no quieres nada con Dios. Todo ser humano no quiere nada con Dios. Entonces, lamentablemente, digo, no hay uno, dice la Biblia, que busque al Señor. No hay uno que busque de Dios. Entonces eso es por gracia, ¿no? Pero esas personas que no conocen a Dios, que también nosotros lo éramos antes, conocen a un Dios falso. ¿Sí? Yo puedo realmente ir a la iglesia y luego puedo ir a emborracharme, o puedo irme a algún antro, o puedo drogarme, o puedo maltratar a mis hijos, o viceversa, mis hijos se pueden portar mal, o mi esposa la maltrata, o mi esposo me maltrata. Bueno, no, es un Dios falso. Están buscando realmente acomodarse a un Dios imaginario. Así que esa gente criticaba a Juan el Bautista, pero vemos que él, ¿qué hizo? Llevó a miles de personas al arrepentimiento, preparando el camino del Mesías, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si conocemos a Dios, si hemos tenido un encuentro con Dios, va a haber un cambio radical en nuestras vidas. Se va a ver la evidencia de que caminas con Dios, que eres de Dios. Pasó con Pablo, tuvo su encuentro y cambió de dirección. Él iba en contra de ellos y volteó en dirección contraria. Lo mismo va a pasar con nosotros. Hay gente que criticó al Señor Jesús, pero vemos que Él enseñó, trabajó, se dio totalmente, amó y murió como nunca antes alguien lo ha hecho ni lo pudiera hacer. Tenemos que enfocarnos en esto, tenemos que enfocarnos de veras en que el Mesías era lo que, bueno, ni siquiera era lo que esperábamos, porque es más de lo que esperábamos. No como el tema hoy que se llama, el Señor Jesús no fue el Mesías que los judíos esperaban. No, que nosotros ahora pensemos, es más de lo que nosotros esperábamos, es el amor derramado en nosotros, es de veras la gloria de Dios en nosotros. Entonces, que estas palabras de hoy no queden de veras al aire o queden con un conocimiento más, sino que realmente sean parte de nuestro caminar, de nuestro diario vivir. Así que les invito a pararse para orar y espero que este mensaje sea de bendición para la vida de todos.